¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, Jaime, un placer estar contigo, con el panel y con toda la audiencia del canal. Bueno, ustedes siguen trabajando, batallando, informando sobre una cantidad de elementos que tienen que ver con lo que consideran la inconveniencia de la instalación de la planta de UPM-2 allí en Pueblo Centenario, en el norte del país. Lo cierto es que en los últimos días hubo alguna novedad de los trámites, de los numerosos trámites que se han estado manejando a distintos niveles, a nivel de gobierno, a nivel de la justicia, para tratar de, bueno, de por lo menos hacer un parate y ver que se discuta más el tema, porque aquí ha habido también poca discusión. Vamos a contarle a los televidentes exactamente cuáles fueron las novedades de estas últimas horas y si esto, por ejemplo, como se dijo, puede llegar a suspender las obras de UPM. Bueno, muy bien, Jaime, sí. En primer lugar, destacamos que, a nuestro parecer, en base a los estudios que se han realizado, es absolutamente inconveniente para el país la instalación de la planta de UPM. La inconveniencia va desde el punto de vista económico, social y ambiental, en todos los factores. En este momento, lo que nuestro movimiento, el MOUS, ha hecho es presentar un recurso de amparo ante la justicia debido a que la construcción de la planta de UPM se está llevando adelante sin que se hayan cumplido los necesarios e imprescindibles pasos de estudios ambientales previos. Para hacer un poco de historia rápidamente, la construcción de la planta fue autorizada en mayo del año pasado por una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En esa resolución, una resolución que se tomó muy rápido, quizás alguno recuerde, 2 días antes de que el señor Pesonen, el gerente general de la empresa UPM, viniera a visitar al presidente de la República, y cuando se habían dado incluso algunos incentivos al personal de la Dinama, se hablaba de 20 millones de pesos, que se le estaban dando para que se pudiera sacar esto de una forma rápida, urgente. En esa resolución quedaba que todo lo que se había entregado a la empresa, la autorización, estaba supeditado a que la empresa entregara en un plazo máximo de 180 días, que vencieron en noviembre, pero en noviembre del año pasado, de 180 días los estudios faltantes. Entre ellos, por ejemplo, el estudio que sería clave para saber si la empresa puede operar o no, el que determina si los desechos que la planta arroje al río Negro terminarán pudiendo ser controlados de alguna manera por los sistemas de la planta y por el propio río. Esos estudios a la fecha no han sido entregados, no han sido terminados. Los intentos que se hicieron demuestran hasta ahora que no hay en la tecnología disponible por la empresa forma de lograr cumplir con que los desechos no lleguen a las costas del río, lugares que son utilizados por la reproducción de la mayoría de las especies que habitan en el río, donde está la Raúl, mayor parte. esos datos por parte de la empresa son los que el otro día en la radio el ministro de Ambiente decía que tenían que estar en este mes de noviembre. Bueno, en realidad el ministro de Ambiente, por suerte, nos está dando la razón, porque está explicando que la empresa no ha Sí, entregado lo dijo aún la claramente, lo dijo documentación, claramente. y dijo además que empezarían a medir en otro punto, que es el punto de la línea de base, a partir de este mes. Ya llego enseguida a eso, Jaime. El tema es que en el tema del agua, entonces, no lograron eso y no lograron que más de los 80 metros cúbicos por segundo de agua que se les van a pasar por el río logren la dilución de los efluentes. ¿Qué quiere decir? Ellos por cada litro de basura que tiran al río necesitan 75 litros de agua para que la misma sea disuelta. Con esos 75 litros de agua no les está alcanzando. El otro punto que decía el señor ministro claramente es que la empresa tenía que hacer antes de empezar a operar lo que se conoce como la línea de base. ¿Qué es la línea de base? La línea de base es una fotografía que se saca del lugar para indicar exactamente la situación ambiental que tiene lugar en todos los aspectos del agua, del suelo, incluso los aspectos relacionados con la vida humana alrededor de la planta. Eso se hace siempre previo a empezar las construcciones. Aquí la empresa comenzó con las construcciones y todavía no ha empezado a hacer esas mediciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en el futuro la empresa produzca efectos sobre la zona, no se van a poder comparar adecuadamente con la situación previa a la de la empresa, sino con una situación ya deformada por las obras que se han venido llevando a cabo, los movimientos de tierra que evidentemente llevan más desechos hacia el río, o sea, aumentan la erosión cuando llueve. No ha llovido mucho estos últimos días, pero hubo lluvias anteriores. También está el tema, por ejemplo, que ya andan diciendo en la propaganda que hicieron una chimenea de 127 metros, muy orgullosos están de eso, pero todo eso lo hicieron sin tener una línea de base. Tampoco está definido, otro punto, los residuos sólidos.
La empresa va a quemar madera, entre otras cosas, mucho fuel oil también, pero también madera. Y cualquiera que tiene una estufa leña en su casa sabe que la quema de maderas produce cenizas. Esas cenizas, acá estamos hablando de miles de toneladas anuales. En las cenizas se concentran metales y otras sustancias que están naturalmente en los árboles, pero que al quemarse pasan a estar concentradas en volúmenes más pequeños y se debe de disponer de ellos en forma adecuada. Los residuos sólidos de la planta todavía no está definido cómo van a trabajarse. Ante eso nosotros entendemos claramente que la empresa no cumplió. La empresa tenía que entregar todo esto en noviembre del año pasado. En algún caso solicitó una prórroga de 90 días que se les concedió, pero igual se le autorizó a empezar las construcciones sin que esto estuviera. Nosotros dimos el aviso de esto previamente, lo sacamos por prensa, sacamos algún comunicado, informamos y vemos que no se tomaron las medidas. Por lo tanto, entonces fuimos directamente ahora a la justicia con esta acción de amparo, que en un hecho histórico ha sido tomada en cuenta por la justicia cuando se trata de lo que se conocen como los derechos que no están claramente establecidos, ¿no? Entonces, en ese caso, ahora, por suerte, la justicia los tomó, no solamente los tomó, esto se presentó el jueves pasado, o sea, todavía no hace una semana, sino que en el día de ayer se citó a la empresa UPM para que mañana, a las 4 de la tarde, en el Juzgado Civil de Quinceavo Turno, ubicado en el Palacio de Tribunales, ahí en el pasaje de los Derechos Humanos, en la Plaza Cagancha, frente a la Corte de Justicia, la empresa tenga que ir a mostrar si verdaderamente cumplió con lo que tenía que hacer o no. A su vez, la jueza también va a disponer del expediente actualizado de Dinama. Nosotros tenemos el acceso que puede lograr algún ciudadano como nosotros al expediente y lo vimos por última vez hace un poco más de 30 días y por supuesto todo esto faltaba, por lo cual nos movilizamos para ¿Qué que puede se resolver cumpla. la jueza? ¿O qué puede pasar mañana? En total libertad, la jueza puede, en primer lugar, resolver a favor nuestro, o sea, a favor del país, a favor del ambiente y a favor de las futuras generaciones de uruguayos, haciendo que la obra se pare hasta que la empresa cumpla con lo que se tenía que cumplir en noviembre del año pasado. Eso sería seguramente lo más justo, sería lo más recto y es lo que nosotros esperamos que pase mañana. Bien, Pueden suceder otras cosas, la empresa puede presentar cosas, puede pedir prórrogas, lo que sea, pero nosotros entendemos que la construcción de la planta, así como se viene realizando, no está de acuerdo con un país en serio, con un país que dice tener seguridad jurídica. Por ahora lo que nosotros vemos es que la seguridad... me da la sensación que en este ámbito de la justicia es la primera vez que hay una suerte de discusión mano a mano ante alguien con una capacidad real de algún tipo de resolución. Es decir, si la justicia es convencida por los argumentos de UPM, todo seguirá, y si no es así, se suspenderá, pero en definitiva es una instancia que ustedes han venido, y todo un movimiento contrario a UPM ha venido reclamando. Es decir, es la primera vez que hay una suerte de cara a cara. Exactamente. Hasta ahora siempre estuvo la mano protectora del gobierno sobre UPM y la propaganda de UPM y del gobierno a favor del proyecto. En este caso es una circunstancia en la cual lo que vale son los documentos. La empresa no cumplió con lo que tenía que hacer, la empresa está operando entonces de una manera que tendría que considerarse ilegal y si no se consideró hasta ahora ilegal, esperamos que el dictamen de la justicia en el día de mañana, si se produce mañana, porque la jueza puede pedir algún tiempo más para estudiarlo, sea a favor, justamente como yo decía, del país, de la seguridad jurídica y de las futuras generaciones. Una respuesta breve, Raúl. Te voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿UPM ha hecho todo mal entonces? ¿Nadie ha controlado? ¿No ha hecho nada bueno para el país? ¿Nada? Mira, el emprendimiento de UPM en zona franca, sobre el río Negro, en las condiciones que se ha instalado, evidentemente no nos sirve. UPM es una empresa que viene aquí a hacer dinero y hace mucho dinero. No es la única empresa que UPM, viene a hacer dinero, todas las empresas vienen a hacer dinero. por supuesto, está muy bien que las empresas vengan a hacer dinero, esta empresa gana mucho dinero y se le dan muchas ventajas, que incluso tenemos lo que salió del último Congreso de la Federación Rural, que declara que las ventajas que se le dan a esta empresa hacen que el sector forestal compita en forma desleal con los otros sectores productivos del país. O sea, hemos exagerado la nota, a nuestro entender, con relación a las ventajas que se le dan a las plantaciones de árboles en este país. Esas plantaciones no pueden seguir con las ventajas que tienen actualmente y para eso esperamos justamente en otro ámbito, en este caso en el ámbito parlamentario, que los proyectos de ley que buscan limitar las plantaciones de árboles intensivas, estas que llenan con 1.300, 1.400 árboles, una hectárea, no se puedan desarrollar fuera de las áreas
declaradas de prioridad forestal, considerando, entre otras cosas, el índice CONIAC. O sea, que no se invada con plantaciones de árboles terrenos productivos que pueden servir para otras cosas, Perfecto. específicamente para lo que seguramente será el futuro de nuestro país si lo manejamos bien, que es la producción de alimentos. Raúl, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas en cualquier momento. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre, las órdenes y un gran saludo a la audiencia. Que pases muy bien. Raúl Viñas de Mobus con esta posición que, si bien es conocida, lo cierto es que tiene esta instancia judicial importante. Antes de la pausa, les quiero contar que hoy